Bueno, nuestro grupo está conformado por Jennifer, Camila y Luisa. A nosotros nos tocaron dos moléculas, que es HgCl2, que es bicloruro de mercurio, y AlCl3, que es cloruro de aluminio. Nuestra primera molécula es HgCl2, o también llamado bicloruro de mercurio. Tenemos que en la estructura de Lewis, los electrones de valencia son 2 por 1 más 7 por 2. Esto nos da igual 16. ¿De dónde sale esto? Sabemos que el mercurio está en el grupo 2 y el cloro está en el número 7. Sabemos que A vale 3 porque no tenemos ningún átomo de hidrógeno. En la deficiencia tenemos que la fórmula es 6 por A más 2 menos los electrones de valencia. Listo. Entonces, reemplazando esta fórmula, tenemos que es 6 por 3 más 2 menos el 16 que nos dio en los electrones de valencia. Esto nos da un total de 4. ¿Sí? El total de 4 nos dice la regla que tienen que haber o dos enlaces dobles o un enlace triple. En nuestra molécula, en la estructura, lo hicimos de la siguiente forma. Tenemos el mercurio como átomo central y dos enlaces sencillos al cloro. Tenemos que el mercurio tiene sus 2 electrones y el cloro debe tener 7, como nos dice el grupo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de la misma forma en el otro lado. Tenemos que los cloros cumplen con su ley del octeto, pero el mercurio no lo cumple. Entonces no cumple la ley. Listo. En la parte de la hibridación tenemos que enlaces sigmas tenemos 2. Entonces TH es igual a 2. Y tenemos que no tiene ningún par de electrones libres, entonces 0. Esto da igual 2. La hibridación, parte de la polaridad, tenemos que es no polar. ¿Por qué? Porque nos dice la tablita que la no polar es porque tiene pares enlazantes, que tenemos 2, y que los sustituyentes deben ser iguales, en este caso los 2 cloros. Y tenemos que las no polares todas son iguales, todas son London o Van der Waals. La otra molécula que nos tocó fue AlCl3, que es cloruro de aluminio. Entonces, la estructura de Lewis sería los electrones de valencia, que serían igual a 3 por 1 más 7 por 3, que es igual a 24. El aluminio pertenece al grupo 3 y el cloro al grupo 7. La deficiencia sería 6 por A más 2 menos la electronegatividad. A equivale a 4, que serían los 3 del cloro más el 1 de aluminio. Entonces la diferencia sería igual a 6 por 4 más 2 menos 24, que esto sería igual a 2. Entonces, cuando nos da 2, nos dice que debe tener... Bueno, la hibridación del átomo central sería TH, que es igual al número de enlaces sigmas, que serían 3, más el número de pares de electrones libres que queden, pero no tiene. Entonces sería 0, igual a 3. La configuración electrónica quedaría
SP2, que sería 2 y 1, 3. La geometría quedaría trigonal, planar. En polaridad sería no polar, ya que tienen los pares de enlaces sustituyentes que serían iguales, o sea, los 3 cloros. Y el tipo de fuerza, como dice en el cuadrito, sería, todas las no polares son London, Van der Waals. 3. Bueno, entonces para este caso vamos a hallar el peso molecular de mercurio y el cloro, y en este caso aluminio y cloro, cloruro de mercurio, cloruro de aluminio. Entonces el peso atómico del mercurio sería 200 gramos mol por 1, un total de 200, y del cloro sería 35 gramos mol por 2, nos da un total de 70, y el resultado de esto sería 270 gramos mol. Bueno, entonces, para el caso de esta molécula tenemos aluminio-cloro, cloruro de aluminio. Vamos a encontrar el peso atómico del aluminio, en este caso sería 26 gramos mol por 1, nos da un total de 26, y del cloro tenemos que el peso atómico es de 35 gramos mol por 3, nos da un total de 105. El resultado de esto sería 131 gramos mol. Entonces, de acuerdo a este peso molecular, tanto del bicloruro de mercurio como el cloruro de aluminio, podemos decir que el que tiene mayor temperatura de ebullición, para este caso sería el bicloruro de mercurio, que tendríamos entonces este resultado, 270 gramos mol. Encontramos que el uso que tiene el bicloruro de mercurio en la industria sería como un conservador de madera, también conservador para baterías, embalsamiento, y desinfectante, entre otros. Encontramos que el uso industrial para el cloruro de aluminio sería intermediario químico para compuestos de aluminio. Intermediario químico para compuestos de aluminio. Adicional también se puede utilizar como catalizador. Catalizador en la desintegración de petróleo. Y por último, para conservar la madera.
para el caso de la molécula bicloruro de mercurio, tenemos aquí la estructura. Como átomo central tenemos el mercurio y 2 átomos de cloro con 3 pares de electrones cada uno. Bueno, y con esta molécula tenemos aquí cloruro de aluminio, aquí tenemos la estructura, como átomo central tenemos el aluminio y 3 átomos de cloro, cada átomo de cloro con 3 pares de electrones.